Muy buenas a todos, gente, espero que se encuentren muy bien. Bueno, como sabrán, se llevó a cabo una nueva prueba de server meshing, tal como les he comentado, por esta misma plataforma, por si ustedes mismos querían probarlo. Obviamente pasé un buen rato probándolo, intentando realizar diversas pruebas, mientras que Star Citizen por supuesto me dejó, porque bueno, digamos que no fue del todo positiva esta vez la prueba, a diferencia de la anterior, que dentro de todo, bueno, había funcionado bastante bien. En primer término, cuando el Shard tenía poco más de 100 jugadores, funcionaba todo muy bien. Ahora, cuando ese número subió, se volvió todo un caos absoluto. Desde una desincronización épica, retardos en acciones simples como llamar un ascensor o pedir una nave, algo que bueno te podía llevar de 5 a 10 segundos, trenes que salían volando a cualquier lado o el mismo ascensor que a mí personalmente me terminó matando. Cuando subieron aún más la cantidad de jugadores, antes de crashearme, todos los jugadores se fueron frizando, siendo que el único que corría era mi personaje, pero bueno, seguramente ellos a mí también me veían frizado. Cuando pude sacar la nave, me fui moviendo hasta encontrar el límite entre dos servidores, como estarán observando, hasta que bueno, pude encontrarlo. Como verán, va cambiando el nombre de instancia arriba a la derecha. Aquí hay varios problemas, entre ellos que cuando las balas cruzan de una instancia a otra, estas se curvan o doblan. Es como que las dos instancias estarían desfasadas. También sucedió que al salir de la nave, dejando esta en una instancia o servidor y mi personaje pasando a otro servidor autoritativo, la nave simplemente desapareció. Al volver al servidor donde estaba la nave, esta ya no estaba. Luego de un rato largo de ir y venir de una instancia a la otra, bueno, la nave apareció a unos 9 kilómetros de distancia. Otro problema que noté al cruzar este límite entre ambas entidades es que, por ejemplo, se desactivan y activan opciones solas, como podría ser desactivarse el modo crucero si está activado. En realidad no se desactiva, sino que la velocidad se vuelve literalmente a cero. También puede abrirse la cabina, además te da trespassing o te anuncia que has dejado la nave cuando en realidad nunca saliste de ella. En cuanto al rendimiento, cuando había pocos jugadores, alrededor de 100 más o menos, el servidor iba a unos 23 FPS y el cliente a unos 40 estando en New Babbage. Obviamente que al salir al espacio esto mejoraría, pero justo cuando lo hice, bueno, aumentaron el número de jugadores y el rendimiento del servidor pasó a mejor vida. Otro aspecto notable en cuanto se cruzaba el límite de un servidor a otro era que quizás los FPS de un servidor estaban a tope, hablo de 20 o 30 quizás, y cuando cruzabas de una instancia a la otra, bueno, caían a 5, 4 o 7 FPS. La diferencia entre uno y otro era notable. ¿Se puede decir que esta prueba es positiva? Bueno, en parte sí, porque se sigue intentando lograr el objetivo que transforme a Star Citizen de forma definitiva en ese MMO gigantesco que, bueno, todos queremos. Pero esta prueba deja, al menos en mí personalmente, algunas preocupaciones, como los problemas que salen a flote cuando el número de jugadores se incrementa y cómo cae estrepitosamente el rendimiento del servidor. También me preocupa la desincronización que se genera, pero sobre todo la desincronización que hay entre una instancia y la otra. Creo que raramente se dará una misión o una batalla en el límite de las instancias, pero aún así son cosas que deben estar pulidas de cara al parche 4.0. Si tenemos en cuenta que quedan 3 meses y medio para finalizar el año y viendo que esta prueba, bueno, no fue digamos la más exitosa de todas, para resumir un poco la cosa, creo que por eso la gente de Cloud Imperium Games abrió el paraguas con un parche 3.24.2 y quizás un 3.24.3. Bueno, no veo muy cerca esta implementación en el juego, sobre todo si hablamos de un parche en versión live, salvo que bueno, un genio saque un conejo de la galera y solucione todo de un plumazo. Lo veo algo lejano el parche 4.0 junto con Pyro
y el meshing, porque como sabemos, sin meshing no hay pyro. Cuando digo lejos no hablo de un año más, no para nada, pero sí al menos algunos meses y mucho pero mucho trabajo. Si recordás, en uno de los videos anteriores te mencioné que uno de mis escenarios posibles para el server meshing era verlo funcionando durante el primer trimestre del 2025. Bueno, creo que ese será el camino. Y hay una cosa más de la que quiero hablarte, que ha quedado muy en evidencia y que la gente de Cloud Imperium Games debe tener en cuenta, o mejor dicho, bueno, todos debemos anotar. Cuando el número de jugadores se eleve de forma considerable, todas las terminales que vemos hoy quedarán escasas, los elevadores tendrán filas y no quiero ni imaginar tiendas, puestos avanzados, diversos sitios de compras, las colas en los puntos de salto entre sistemas. Bueno, será un verdadero caos, dado que con solo aumentar unos pocos, hoy en día los trenes, ascensores y otros puntos se mostraron llenos de jugadores intentando interactuar con ellos. Bueno, creo que la gente de Seige debe tomar nota de esto para el futuro. Me gustaría que ustedes me cuenten si pudieron probarlo, cómo les ha ido en las pruebas que realizaron y qué opinan de esto de cara al futuro. Espero que todo esto que te mostré, que te he comentado, te haya servido, gustado y sobre todo, como digo siempre, informado. Ya sabes que de ser así puedes dejar, sí, por supuesto, ese like para valorar el contenido del canal. También puedes compartirlo y suscribirte si aún no lo hiciste. Enciendo motores, por supuesto, como siempre con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.